Jesucristo es un falso Mesías para el judaísmo. ¿Cuál es el papel que juega el Mesías para el pueblo judío? ¿Es acaso este el punto central de discusión entre dos de las más grandes religiones del mundo? Bienvenidos a la Fuerza de los Dioses. En el video de hoy abordaremos un tema que ha suscitado interés, reflexión y hasta controversia a lo largo de la historia: la relación entre el judaísmo y el cristianismo, específicamente en torno a la figura de Jesucristo. En este video nos preguntamos, ¿por qué los judíos rechazan a Jesucristo como su Mesías? Esta es una pregunta profunda y para responderla adecuadamente debemos adentrarnos en la historia, la teología y las creencias fundamentales de ambas religiones. Antes de continuar, es importante aclarar que este análisis busca ofrecer una explicación clara y respetuosa, sin emitir juicios. El diálogo interreligioso es valioso y comprender las razones por las que diferentes grupos sostienen sus creencias es esencial para promover el respeto mutuo y la convivencia pacífica. Dicho esto, empecemos con una breve introducción al concepto del Mesías en el judaísmo. ¿Qué es el Mesías en el judaísmo? El término Mesías proviene del hebreo Mashiach, que significa exaltado. En la tradición judía, el Mesías es una figura profética, un líder humano que será exaltado como rey de Israel. Este líder restaurará el reino de David, traerá paz mundial y establecerá una era de justicia, espiritualidad y cercanía con Dios. Es importante señalar que en el judaísmo, el Mesías no se considera una figura divina, sino un ser humano, descendiente de la línea de David, que será un gran rey y líder espiritual. El concepto del Mesías se menciona en varios textos del Antiguo Testamento, como en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estas profecías anuncian un tiempo en el que el Mesías restaurará a Israel, reunirá a los exiliados judíos, reconstruirá el templo en Jerusalén y traerá una paz duradera al mundo. El Mesías es visto como un símbolo de esperanza, una figura que vendrá en el futuro para traer redención tanto al pueblo judío como al mundo entero. A diferencia del cristianismo, el judaísmo no ha definido el Mesías como un salvador de almas o como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Más bien, es alguien que cumple con una misión específica en el contexto de la historia de Israel y del mundo. En el contexto histórico y la relación con el pueblo judío, Jesucristo nació en un tiempo de gran agitación política y social para el pueblo judío. En el siglo I, los judíos vivían bajo la ocupación del Imperio Romano. Esta ocupación era opresiva y muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías que los liberara de la dominación romana, restaurara el reino de David y trajera paz y prosperidad. Durante este tiempo surgieron varias figuras mesiánicas. Estos líderes prometían liberar al pueblo judío y restaurar su independencia. En este contexto, Jesús fue visto por algunos como una posible figura mesiánica. Sin embargo, su mensaje y sus acciones no coincidían con las expectativas tradicionales de lo que el Mesías debía ser y hacer. Jesús predicaba el arrepentimiento, el amor a los enemigos y la llegada del reino de Dios. No abogaba por una revuelta militar contra Roma, ni asumió un liderazgo político que pudiera restaurar el reino terrenal de Israel. Además, Jesús fue ejecutado por crucifixión, una forma de ejecución que los romanos reservaban para los criminales más despreciados, lo cual fue visto por muchos judíos como una prueba de que no podía ser el Mesías prometido. Expectativas mesiánicas en el judaísmo. Una de las razones principales por las que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías es que no cumplió con las expectativas mesiánicas descritas en la Biblia hebrea. Estas expectativas incluyen la restauración de Israel. El Mesías reuniría a todos los judíos dispersos en el exilio y los devolverá a la tierra prometida. En los tiempos de Jesús, muchos judíos seguían viviendo en el exilio y Jesús no logró reunir a todos los judíos en Israel. La reedificación del templo. El templo de Jerusalén, que fue destruido, debe ser reconstruido por el Mesías. Hasta el día de hoy, el templo no ha sido reconstruido, lo cual es un motivo clave por el cual los judíos creen que el Mesías aún no ha venido. La paz mundial. Según las profecías mesiánicas, el Mesías traerá una era de paz y armonía en la que no habrá más guerras ni conflictos.
Isaías 2:4, por ejemplo, describe un tiempo en el que las naciones forjarán sus espadas en rejas de arado. Jesús no logró instaurar esta paz global durante su vida. El conocimiento universal de Dios, el Mesías, traería consigo una era en la que toda la humanidad conocería y adoraría al único Dios verdadero. Esta profecía no se ha cumplido, ya que el mundo sigue siendo un lugar de diversas creencias y religiones. Desde la perspectiva judía, estos eventos fundamentales no se han materializado con la venida de Jesús. Por lo tanto, muchos judíos concluyen que el Mesías aún no ha llegado. La naturaleza divina de Jesús en el cristianismo. Otro punto crucial de divergencia entre el judaísmo y el cristianismo es la naturaleza divina de Jesús. En el cristianismo, Jesús es considerado el Hijo de Dios, una manifestación de lo divino en la tierra. Esta creencia es central en la teología cristiana, ya que sostiene que Jesús es la encarnación de Dios y que, a través de su muerte y resurrección, redime a la humanidad del pecado original. Sin embargo, en el judaísmo, la idea de un Mesías divino es completamente ajena. Como mencionamos anteriormente, el Mesías es entendido como un ser humano, no como una deidad. La creencia judía en la unicidad de Dios es absoluta y no admite la idea de una encarnación divina. El Shema Israel, una de las oraciones más importantes del judaísmo, dice: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Para los judíos, Dios es indivisible y no puede tomar forma humana. La doctrina cristiana de la Trinidad, que sostiene que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es otra creencia que los judíos no aceptan. Para los judíos, esta idea contradice la estricta creencia en la unidad de Dios, tal como se enseña en la Torá. El sacrificio y el perdón en el judaísmo y el cristianismo. Una diferencia religiosa significativa entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver con el concepto de expiación y el perdón de los pecados. En el cristianismo, la crucifixión de Jesús es vista como el sacrificio definitivo para redimir a la humanidad de sus pecados. Los cristianos creen que a través de la muerte de Jesús se abrió un camino para la salvación eterna. En el judaísmo, sin embargo, el concepto de sacrificio por los pecados es diferente. En tiempos del templo, los sacrificios de animales eran una forma de expiación, pero no eran la única vía para el perdón. El judaísmo enseña que el arrepentimiento sincero, las buenas acciones, la oración y la misericordia de Dios son suficientes para obtener el perdón. Incluso después de la destrucción del templo, los judíos creen que Dios puede perdonar a aquellos que se arrepienten genuinamente de sus pecados sin necesidad de un sacrificio humano. Además, la idea de que un ser humano pueda cargar con los pecados de toda la humanidad es ajena al pensamiento judío. En el judaísmo, cada persona es responsable de sus propias acciones y debe buscar el perdón a través de sus propios méritos. Ezequiel 18:20 dice: El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Este pasaje enfatiza la responsabilidad individual, lo cual contrasta con la idea cristiana del sacrificio redentor de Jesús. La resurrección de Jesús. La creencia en la resurrección de Jesús es un pilar central del cristianismo, ya que los cristianos creen que su resurrección confirma su divinidad y el cumplimiento de las promesas de salvación. Sin embargo, en el judaísmo, la resurrección de los muertos es un evento futuro que ocurrirá cuando el Mesías finalmente llegue y traiga el reino de Dios a la tierra. La resurrección de un solo individuo, como el caso de Jesús, no es suficiente prueba de que el Mesías haya llegado. Los judíos creen que cuando el verdadero Mesías venga, todos los muertos serán resucitados y el mundo experimentará una transformación completa. Además, algunos estudiosos judíos argumentan que los relatos de la resurrección de Jesús, tal como se narran en los evangelios, no son convincentes desde una perspectiva histórica y teológica. Por ejemplo, señalan las inconsistencias entre los diferentes relatos de la resurrección y argumentan que la resurrección no fue presenciada por testigos imparciales, sino solo por los seguidores de Jesús. En conclusión, si los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, ¿qué tipo de Mesías esperan? Como hemos mencionado, el Mesías en el judaísmo es un líder humano que cumplirá con las profecías bíblicas específicas.
Estas incluyen la restauración del reino de Israel, la reunificación del pueblo judío en la tierra prometida, la reconstrucción del templo en Jerusalén y la instauración de una era de paz y justicia universal. Para muchos judíos, la venida del Mesías aún está por suceder. Creen que, cuando el Mesías llegue, el mundo entero lo reconocerá y no habrá necesidad de debates o desacuerdos sobre su identidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión sobre la figura de Jesucristo en la religión judía y su contraste con la cristiana. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a La Fuerza de los Dioses, activar la campanita y compartir este video a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.